en esta clase. Ok, listo, bueno. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda web conference referente al curso de materiales para diseño del periodo 1144 o 1604. Listo. Muchas gracias por la asistencia. Bienvenidos todos y esperemos poder, a partir de algunas dudas e inquietudes que ustedes tengan, poder construir y dejar claro exactamente cuál es el siguiente paso dentro de nuestro curso y dentro de nuestro proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar de una vez, de una manera muy puntual, los tipos de propiedades. ¿Listo? Bueno, antes de llegar al tema, lo que nos propone la siguiente actividad, muchachos, colegas, chicos, es definir una propuesta de material para la herramienta que escogimos. ¿Listo? O con la que ya empezamos a trabajar. Ahorita empezamos con algunas preguntas o libertades, como cuáles, como si quieren cambiar de herramienta, la pueden cambiar y pueden aplicar el material que quieran sobre la herramienta o el elemento que quieran, ¿sí? Han habido trabajos muy chéveres, muy interesantes, de, por ejemplo, personitas o un grupo que trabajó con una olla expreso, una olla pitadora. Me pareció pues una propuesta muy original para el resto de propuestas, ¿cierto? Otro que trabajó un amortiguador, aunque el desarrollo no fue tan completo, pero me pareció muy interesante también poder desarrollar ese elemento del amortiguador de suspensión de carro. Otros que trabajaron un encendedor, que también fue un trabajo muy chévere, ¿cierto? Lijadoras, taladros, entonces digamos que son herramientas o propuestas muy interesantes que dan cuenta de lo que nosotros necesitamos y es aprender a definir, a diferenciar y a proponer materiales para las herramientas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a unas características de uso, ¿cierto? Nosotros los materiales también los aplicamos es para los usos que le queremos dar a las herramientas, a los objetos, a los elementos, a los productos, ¿sí? Pueden surgir de los requerimientos del contexto, de los requerimientos del objeto, los requerimientos del cliente o del usuario, hablemos de usuario, ¿sí? Es decir, esa persona o ese usuario, ¿qué necesita, cómo lo necesita, para qué lo necesita? Entonces, por eso empezamos a revisar los tipos de propiedades que en la fase anterior las revisamos. Entonces, acá es un pequeño recorderis cuáles son esos tipos de propiedades. Entonces, las tenemos acá. Las electromagnéticas, térmicas, mecánicas, estéticas, físicas, ópticas de producción. Como diseñadores industriales, tenemos que tener en cuenta en esa, o sea, la jerarquía es una jerarquía lineal, ¿sí? Todas tienen que estar a la misma, en el mismo grado de importancia unas de otras, ¿sí? Podríamos de pronto variar o darle prioridad a una sobre otra, pero nosotros en el momento de concebir, de diseñar, tenemos que tener esa trazabilidad o esa linealidad de cada una de las propiedades, ¿cierto? De acuerdo a que entonces ya empezamos a variar, a descartar o a confirmar de acuerdo al uso de nuestra herramienta o al uso de nuestro objeto, de nuestro elemento, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese uso, de acuerdo para lo que se está fabricando, para lo que se está diseñando, para lo que se está haciendo, pues empezamos a bajar o a subir el grado de prioridad de cada una de estos tipos de propiedades. ¿Listo? Nosotros las que más, generalmente las que podríamos trabajar en primer lugar son todas las mecánicas, ¿cierto? Todo lo que sea tracción, tensión, compresión, cizallamiento, todo eso es como lo que nosotros más tenemos en cuenta porque es lo que más se puede asociar, ¿cierto? Esas propiedades mecánicas son las que más se podrían asociar a qué? Al uso, ¿cierto? Para un martillo, entonces las propiedades mecánicas, para un rotomartillo, para un taladro percutor, ¿sí? Bueno, algunos de ustedes que estuvieron juiciosos preguntando les decía, todos los materiales tienen todas estas propiedades, ¿sí? Entonces, dentro de la segunda matriz, no estaba mal poder repetir todos los tipos de propiedades a cada uno de los materiales de cada una de las partes que nosotros identificamos, ¿cierto? Porque es que si es un polímero, pues va a tener propiedades electromagnéticas, térmicas, físicas,
estéticas mecánicas, ¿sí? Si es un metal, también. Si es un metal ferroso, si es un metal no ferroso, también. Si es una fibra natural, también va a tener esas mismas propiedades, ¿cierto? Como hablábamos en ese pequeño paréntesis en la primera web, una característica electromagnética es que todos los materiales son conductores de electricidad, ¿sí? Lo que pasa es que unos son buenos conductores y otros son malos conductores. A esos malos conductores comercialmente se les da la propiedad o el atributo casi que de producción o de mercadeo de aislante, ¿cierto? Pero no es que sea aislante. Entonces, así pasa con cada uno de los materiales, sea una fibra natural, sea madera, sea cuero, sea una fibra animal, vegetal, pues vamos a tener en cuenta cuál es su propiedad mecánica, ¿sí? Y de hecho, sobre el estudio, el diseño, la concepción, la aplicación de materiales de fibras naturales, bien sea de origen vegetal o animal, pues esas propiedades mecánicas no son ajenas, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de torsión tiene, qué grado de esfuerzo, de corrosión, bueno, corrosión no es tan mecánica, pero qué tipo de esfuerzos mecánicos puede soportar, ¿cierto? Entonces tenemos acá esta matriz que ya la desarrollamos, ¿cierto? Que ya la revisamos, que también va a estar como repasadita en esta segunda entrega. Sí, esto ya Tutor, lo qué pena. desarrolló. Sí, señor. Lo que pasa es que no sé si su merced está cambiando las diapositivas o no, pero ¿No cambian? está en la de presentación. Listo. No, pues no he cambiado muchas, pero sí, listo. Gracias por la observación. Muy bien. A ver, nuevamente. ¿Cuál les está apareciendo? Tipos de propiedades, tutor. Listo. Bueno, igual íbamos en esa. ¿Listo? ¿Cambio? No, señor. No cambio. Bueno. Entonces nos va a tocar más manualita la cosa. ¿Listo? Entonces vámonos con esta. Vamos a ver la primera matriz que desarrollamos. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces esta primera matriz, digamos que acá, otro pequeño paréntesis, los resultados fueron muy buenos, ¿sí? A pesar de que soy un poquito quedado con la calificación, ¿sí? Y hoy les estoy dando tiempo de poder entregar esta noche los que no han entregado para poder hacer la certificación de la nota y después de certificar sin nada que hacer. Pues los resultados fueron muy buenos. Digamos que el ejercicio se comprendió muy bien. Se vuelve uno como muy sensible en ciertos temas, es decir, se da uno o puede uno tratar de percibir, o bueno, cree uno que percibe cuando el estudiante y cuando el grupo entiende el ejercicio y apropia el ejercicio, ¿sí? Entonces, los documentos que ustedes entregaron, los PDF, los Words, listo, hay una información, hay un desarrollo, hay una respuesta a un ejercicio académico, pero en la forma en que presentaron cada uno de esos ejercicios se da uno cuenta que primero, pues que vale la pena preguntar, que vale la pena ir cotejando, ir ajustando, ¿cierto? Antes de la entrega, que definitivamente vale la pena, que definitivamente ustedes están entendiendo muy bien el ejercicio y que hay un trabajo muy juicioso, muy práctico y sobre todo muy significativo. Es decir, ha habido un aprendizaje, no sabemos en qué medida, pero sí entre lo que la educación forma, es un aprendizaje significativo y eso se da cuenta o se da cuenta de lo que ustedes entregaron. ¿Listo? Entonces, una felicitación para todos en general, ¿sí? Con altas, bajas por tiempos, por otras circunstancias, listo, uno entiende cositas, pero en un 90 y, ¿qué le pongo yo? En un 96% los trabajos fueron muy buenos. Creo que en la retroalimentación ustedes ya la pueden ver. Dentro de la calificación faltan como 3 o 4 compañeras que están entregando en este momento y ya empezamos a certificar. Pero
dentro de las observaciones y los trabajos, de verdad, chicos, muy, muy bien, estuvo muy bien. No sé si lo que se entregó frente a esta matriz que estamos viendo ayudó de pronto al ejercicio, o les digo, los que preguntaron, pues se vio también todavía más el acierto sobre el trabajo. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos a poder continuar. ¿Listo? Entonces, esto ya lo hicimos y lo hicimos muy bien, ¿cierto? Es decir, ya identificamos nuestro objeto, ya identificamos nuestro pretexto, ya identificamos para qué está hecho, cómo fue concebido, para qué fue construido. ¿Listo? Dentro de la concepción del diseño, ese tipo de consulticas nos van alimentando el ejercicio como diseñadores, ¿sí? Cómo fue creado, para qué fue creado, para quién fue creado, ¿cierto? Eso, digamos que inconscientemente nos va alimentando como diseñadores, ¿listo? Los análisis técnicos, listo, no hay problema. Una ficha técnica que está en internet, en un manual de funciones, de usuario, en un folleto, en las páginas de los fabricantes, de los distribuidores, de ferreterías, listo, no hay problema. ¿Vale? Entonces, por ese lado, muy chévere el ejercicio, muchachos. Bueno, entonces, como no se va a poder ver, vamos a llegar entonces a lo que nos está pidiendo esta segunda fase. Cambiamos de matriz. ¿Ustedes están viendo el cambio de la matriz en la presentación, muchachos? Sí, señor. Para la herramienta seleccionada, dice el título. Listo, perfecto. Tenemos unos titulitos en rojo, ¿listo? Esos titulitos en rojo son más o menos los mismos que pide el formato o la guía, ¿listo? Entonces, tenemos 5 factores que tenemos que revisar y relacionar, ¿cierto? Y cuando lo revisamos, lo relacionamos, pues empezamos a desarrollarlos, ¿listo? Acá estaba buscando la guía, el formato, no lo logré encontrar dentro del curso, pero si alguien lo tiene a la mano, de pronto que nos lo pueda compartir o que nos pueda corroborar si esta misma matriz es la que está dentro de esa segunda entrega, dentro de la siguiente entrega. Bueno, ahí lo van buscando, ¿listo? Entonces tenemos 5 factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para la aplicación y la apropiación de ese material que nosotros queremos hacer. ¿Listo? Ese material lo van a definir ustedes individualmente o como grupo o como vengan trabajando. ¿Listo? ¿Cuál es la intención o la idea, muchachos? Que ustedes a ese material que escojan o que propongan, ¿sí? Incluso, aunque la guía no lo pide, podríamos complicarnos un poquito, pero sería interesante complicarnos, que ustedes pudieran proponer un material totalmente nuevo. ¿Sí? Es decir, nosotros como grupo, yo en la casa o en otro curso, nosotros trabajamos un polímero a base de la hoja o la ralladura de la zanahoria, por ejemplo, ¿sí? Que nos pusimos a experimentar, o hay un adelanto que a partir del extracto de la zanahoria o de la cáscara de la zanahoria sale un biopolímero, por ejemplo. Entonces, ese biopolímero lo queremos aplicar para hacer como veníamos trabajando con los alicates, para hacer el encauchetado, el recubrimiento de los alicates. Por ejemplo, puede ser una opción como un plan BSD, ¿sí? Sería muy interesante y podría hasta generar un proyecto de investigación interesante. Eso como plan B. Si no, pues entonces trabajamos con la amplia gama de materiales que tenemos, que ustedes muy bien identificaron, ¿sí? Bien sea cerámicos, metales, biopolímeros, naturales, vegetales, animales, ¿cierto? Sean compuestos, el material que ustedes quieran, ¿listo? ¿Cuál es la idea? Que ese material responda, ¿cierto? Que no vaya a quedar en el lugar equivocado, sino que responda a las necesidades funcionales del objeto, de la herramienta que ustedes están revisando. Y creo que este es lo que determina o detona esta web, este espacio, ¿cierto? Repito, que el material que ustedes escojan
¿cierto? Que ustedes elijan, ¿sí? O que ustedes, que a ver, ni siquiera ustedes lo pueden escoger o elegir. ¿Qué me interesa a mí? Que ustedes pudieran identificar, ¿cierto? El material que se adapte a esa funcionalidad del objeto. Es decir, me explico, ¿sí? Vamos a desarrollar esas dos ideas. No tenemos que inventarnos el material, ¿sí? Es decir, no tenemos que ponernos a buscar o adivinar, ¿sí? Simplemente nosotros podemos cambiar un acero por un aluminio, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, bueno, pasa es que el acero es más fácil, es más costoso de producir, es más costoso de mantener, es más costoso de adquirir, es más costoso de modelar, bueno, listo. También el aluminio es más barato, responde de la misma manera, tiene un mantenimiento más fácil, se puede reciclar muchas más veces, bueno, listo, ese tipo de cosas. Es decir, ustedes se ponen a buscar las propiedades, ¿cierto? Y las características del material y pueden decir, oiga, este material le puede servir, ¿sí? No tienen ustedes que ponerse a adivinar, sino simplemente la necesidad le va a decir, oiga, cambiemos, si estamos trabajando con metales, ¿cierto? Para la boca o la mordaza de alguna llave, ¿sí? De una llave inglesa, de una, de una llave de tubo. Sí, decir, bueno, es que la mordaza la podemos hacer en este otro metal, ¿listo? Porque igual ya hay pruebas, porque igual ya hay referencias, porque igual ya lo están haciendo, ¿listo? Entonces, es decir, el material los puede encontrar a ustedes, ¿sí? No ustedes tienen que ponerse a inventar que es que van a usar Kevlar o que van a usar el material del escudo del Capitán América para hacer esa herramienta. No, el material los puede encontrar a ustedes. ¿Cómo los puede encontrar? Pues en esa indagación, en ese trabajo y ejercicio de consulta para saber cuál es el material que funcionalmente les va a servir. Sí, ojo. Igual como les digo, se me sorprendieron muy gratamente con el desarrollo del ejercicio. Acá se puede dar la sorpresa, ¿sí? Esa misma sorpresa. Es decir, no, pues lo que pasa es que nosotros encontramos un material, nos encontramos un material que funciona igual que el metal, pero no es metal, ¿sí? Las propiedades son estas, la resistencia es esta, el modo de fabricación es este, las aplicaciones o los usos de referencia es este, ya se está usando, no sé, en medicina, en mecánica, la Fórmula 1, de aviación, y responde perfectamente. ¿Y qué es? Un biopolímero a partir de no sé, la celulosa de, no sé, de la aloe vera, por ejemplo, de la sábila, ¿listo? Ah, bueno, entonces, si ustedes tienen ese sustento, desde la parte química o científica del material, perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, digamos que en esas dos vías se puede presentar la propuesta del material, ¿listo? Es decir, yo no calificaría qué tan loco, qué tan novedoso sea el material, sino qué tan funcional es, ¿sí? Ahora, si a esa funcionalidad ustedes le añaden ese plus, o ese valorcito agregado, decir, oiga, si es que este material no se ha usado, se puede usar por esto y esta resistencia, ¿sí? Cuando vamos Profe, ahorita a la... pregunta. Sí, señor. Bueno, para el tema de mecanismos movibles, digamos, uno quiere utilizar un polímero especial, pero no tiene ya predeterminado un diseño, ¿se puede utilizar o toca escoger uno ya eh, que se muestren ahí, por así decirlo? Prediseño, pero ¿de qué? ¿Del material o del mecanismo? ¿O de la parte móvil? Sí, la parte móvil del mecanismo. No, pues digamos el mecanismo ya está. Ahorita digamos que formalmente nosotros no vamos a hacer ningún cambio, ¿sí? Si el mecanismo está con 4 piñones, 2 de 2 pulgadas y uno de pulgada, los dejamos tal cual. Simplemente si esos piñones o esas ruedas dentadas están hechos en PET, pues yo lo voy a cambiar a un biopolímero. ¿Listo? Entonces, pero formalmente no vamos a jugar con eso, ¿sí? Sino simplemente es la aplicación
o la propuesta de un material nuevo a esa parte. ¿Listo? Entonces, los mecanismos los dejamos tal cual. Entonces, con esa parte formal y mecánica no nos vamos a meter por ahora, ¿cierto? ¿Cuándo nos vamos a meter? Y para allá iba. Cuando en la siguiente fase nos pide que le hagamos un análisis de cargas y fuerzas a través de un CAD. ¿Listo? En esa actividad les tengo una propuesta muy chévere porque sé que no manejan el CAD y era lo que les venía a decir, o no lo manejan con un nivel que se exige, ¿sí? Es decir, de pronto el CAD no estamos tan familiarizados con ese CAD, ¿listo? Entonces ahí se han generado problemas, se han generado demoras en las entregas y entonces yo les generé no, porque eso ya está en internet. Les facilité una página, ¿cierto? Donde hay un listado de materiales casi que infinito. ¿Cuál es lo chévere de esa página o de ese enlace? ¿Cierto? Que usted se pone a desplegar ventana por ventana, por ventana, por ventana. Eso tiene una escala, una cascada inmensa de material por material que le dice, mire, la propiedad térmica es esta, ¿cierto? La propiedad de la torsión es de tanto por tanto, ¿sí? Por cada pulgada cuadrada, esto le va a aguantar 2 toneladas, por ejemplo, ¿cierto? La resistencia mecánica a tal temperatura es de tanto, ¿cierto? Si la subo, la resistencia mecánica disminuye. Si la bajo, la resistencia mecánica sube, ¿cierto? Entonces, digamos que con ese juego de valores o ese juego de tabla de valores, pues es casi como si diseñáramos en el CAD, pero de una manera mucho más análoga, ¿cierto? Digamos que no tan gráfica, pero sí más análoga. Y ahí nos dan una infinidad de materiales muy, muy chévere. Ese enlace yo se los tengo que copiar, se los voy a copiar para quienes de pronto el CAD no sea tan amigable. Y la entrega, ¿cierto? O esa entrega, pues no necesariamente tendría que ser en el CAD, sino con esa tabla de valores, ¿cierto? Con esa cascada de valores que ustedes identifiquen, que ya en su momento, pues, les presentaría cómo se haría esa entrega y cómo los compañeros de los cursos anteriores lo hicieron, ¿cierto? Es una propuesta, es una alternativa, ¿cierto? Es un plan B diferente al CAD. Ahora, que si usan el CAD y lo manejan y en el CAD le puedes sacar ese mapa de colores, ese mapa de calor que dice, oiga, mire, en esta parte hace más fuerza, en esta parte hay más resistencia, en esta parte hay torsión, en esta parte hay más fatiga, en esta parte se quiebra después de tanto tiempo de uso, con tanta temperatura, con tanta fuerza. Si lo hacen, perfecto, listo. Si no, pues no nos enredamos, somos más prácticos y no dejamos o no nos salimos de lo que hay que salirnos. ¿Listo? Entonces, es una herramienta muy chévere, muy práctica, digamos que gustó mucho dentro del ejercicio precisamente práctico porque yo simplemente escojo el material, le despliego la ventana y a partir de ese despliegue yo empiezo a jugar con valores, con fuerzas, con datos, con variables y él mismo me va diciendo, mire, este sí le sirve, este no le sirve, este sí le sirve, este no le sirve, ¿cierto? Y la presentación sería un pantallazo ya dentro de esos bloques, si alguno ha manejado programación, como cuando se programa, que es como por bloques, ¿cierto? Entonces así va apareciendo esa programación del material, ¿listo? De acuerdo a la selección de cada uno. Eso sí, digamos que es como una encarta. Nosotros los viejitos, ustedes ya muy jóvenes, muy sardinos, creo que no conocieron la encarta. Es casi que una encarta para solo materiales. ¿Listo? Entonces es bastante amplia la oferta de materiales, de clasificación y de características que nos ofrece. Entonces, digamos que yo les ofrezco y les otorgo esa herramienta para quienes les quede un poquito difícil el modelado en el CAD, ¿sí? Para que de pronto no se afanen, no se asusten, no se angustien o para que por ahí no les dé la tentación de mandarlo a hacer, ¿listo? O de copiar algo que ya está hecho, ¿vale? Entonces, digamos que reducimos esos riesgos de copia o de mandarlo a hacer y aumentamos, ¿cierto? Las posibilidades de aprender
y de tener una herramienta. A la hora que ustedes tengan ese enlace, muchachos, pues simplemente es que lo tengan ahí, que lo guarden en una biblioteca, en un espacio y empiecen a generar un material de consulta de aquí en adelante para sus propios proyectos. No solo de este curso, sino de los demás cursos, porque así también es la intención de copiarles esa información, ¿sí? De que ustedes tengan esa información y más adelante la puedan seguir aplicando y replicando. ¿Listo? Entonces, para explicar, ¿cierto? Esta segunda matriz, ¿hay alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? Sin necesidad de retroalimentar, retroalimentamos. Si hay alguna duda o inquietud, la vamos despejando, la vamos construyendo entre todos y ya como que en esta segunda parte desarrollamos estas dos matrices. ¿Listo? Entonces, pues no sé. Los escucho, los leo. Tenemos como por acá a presentar, ya me miro yo. Acá hay una manito levantada que es de Brian. Brian, lo escuchamos. Muy buenas noches, tutor y compañeros. Buenas noches. Señor, cuéntenos. Tenía la duda en el caso de hacer el modelo en 3D. Por ejemplo, en mi caso nosotros escogimos con mi grupo de trabajo un alicate Stanley. Entonces tendríamos que modelar el alicate o descargarlo y a ese alicate, digamos, aplicarle el nuevo material y dentro del software hacer como un análisis de elementos finitos y a partir de eso sí desarrollar la parte de las propiedades. Pues sí, básicamente es eso. Digamos que cuando en el software, en el CAD, nosotros hacemos o escogemos el material y el modelado, ¿sí? Porque pues, él nos va a generar toda la información que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, obviamente modelamos, aunque ahí lo que pide modelar es la pieza que nosotros vamos a intervenir, ¿sí? El componente que nosotros vamos a intervenir. Por ejemplo, en el alicate yo puedo intervenir únicamente el pasador, ¿cierto? Que da de las dos mordacitas, ese pasadorcito, ese cilindrito, ¿sí? Si ustedes escogen esa parte, ¿sí? Para modelar y le van a aplicar, no sé, el adamantium, no estoy como muy cómico y como muy de cómics. Si le van a aplicar adamantium a ese pasadorcito, pues simplemente hacen el pasador y con ese pasador le aplican todos lo de los elementos finitos, lo de las pruebas, lo de las fatigas que el CAD se los va a dar. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hacen es modelar la pieza, ¿sí? No tienen que modelar toda la herramienta ni todo el elemento, ¿sí? Porque, por ejemplo, quienes tienen, por ahí vi unas escaladoras, vi unas lijadoras, ¿sí? Entonces va a ser muy complejo modelar todo, ¿cierto? Para simplemente cambiarle o proponer un material en una sola pieza, en un solo componente, ¿cierto? Entonces va a ser muy complicado y de pronto el análisis del CAD les va a generar algún error, ¿cierto? O si no, un error les va a confundir porque no van a saber exactamente cuál es la pieza que quieren analizar, ¿sí? Entonces, lo que se pide en el CAD es que modelen únicamente ese componente, ese pedacito que ustedes quieren intervenir, ¿listo? No toda la herramienta, sino únicamente la piecita que van a intervenir. Listo, tutor. Muchas gracias. No sé si ha quedado claro, si no, me dicen, si no, no entendí, no me quedó claro. Y hasta que nos quede claro, avanzamos, no hay ningún problema. O puede ser que algún compañero tenga alguna mejor forma de explicarlo. Eso es totalmente válido también. ¿Listo? Kelly. Tutor, buenas noches y Hola, buenas compañeros. noches. Mi pregunta es, por ejemplo, nosotros hicimos el desarrollo de la olla express. Evidentemente, más o menos salieron entre 4 a 5 materiales y pues el más representativo es el metal, que efectivamente pues es el que es toda la olla, pero podemos escoger, por ejemplo, otro material que esté relacionado con las manijas de donde se toma la olla, o con los cauchos, o con las válvulas, ¿sí?
Sí, digamos que con ese ejemplo, gracias Kelly, de pronto para todos, ¿sí? Vamos a poner la olla express como ejemplo. Digamos, si nosotros queremos intervenir sobre el metal, ¿sí? Pues va a ser muy complicado, ¿sí? Es decir, no quiere decir que nos vayamos por la fácil. Es decir, o sea, las ollas ya sabemos que están, bueno, en aluminio, en un acero rápido, en un acero quirúrgico que sirven. No habría que ponernos a complicar, a ensayar o a revisar cuál es el acero, cuál sería el metal que mejor le va a una olla express, ¿cierto? Entonces, el ejercicio va a quedar igualmente bien hecho, igualmente bien aplicado y bien desarrollado por parte de ustedes. Si, por ejemplo, dejamos el acero o el aluminio que tiene la ollita express, ese le dejamos quietico, ¿cierto? Vamos a mirar entonces de pronto sobre el asa o sobre las manijas, sobre los plásticos, un material mucho más interesante que de pronto pueda resistir más el calor, ¿cierto? Que sea un poquito más fácil de mantener en su limpieza, que se pueda dejar trabajar en alguna textura, que sea mucho más resistente al calor, a los cambios térmicos, que no se queme, que no se deforme tanto, que sea aislante, que sea un aislante térmico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces podrían trabajar sobre las partes, digamos, de las asas o de las agarraderas, ¿sí? Del metal no, pues porque no, pero como les digo, es elección de ustedes, pero va a quedar el ejercicio, va a quedar igualmente bien desarrollado si nos enfrentamos al material de las asas o de la agarradera, ¿cierto? Si eso tiene una pasta, eso es una pasta dura, un plástico duro, pero que se calienta, se deforma, se chamusca, se quiebra, se parte, ¿cierto? Cuando tiene cambios térmicos, eso Sí. se daña, entonces, no sé, hagámosle uno con un elastómero un poquito más flexible, que sea, la propiedad térmica sea mucho más aislante que la que tiene ahorita, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les digo, hay que ser prácticos, muchachos, no facilistas, pero sí prácticos. Entonces, si yo estoy trabajando con taladros, pues digamos que el tema de la broca, pues no me meto con la broca, ¿cierto? Me va a meter de pronto con algún caucho o algún mm, polímero, algún elastómero que sea, que me dé una mayor seguridad al momento de agarrar, ¿cierto? Que sea más higiénico, que se deje limpiar mejor, que produzca mejor agarre, ¿cierto? Que sea más antideslizante, por ejemplo, que no se rompa tan fácil, que tenga una resistencia mecánica mayor, ¿cierto? Tanto en fuerza como en tiempo, es decir, que yo le puedo aplicar mucho más fuerza y que me dure mucho más tiempo mientras le aplico esa fuerza, ¿sí? Entonces, es ese tipo de cositas, muchachos. Vuelvo y les digo, el ejercicio va a quedar igualmente bien hecho, ¿sí? Pero hay que ser muy prácticos, digámoslo así, con el elemento o el componente de la herramienta o del objeto que ustedes escogieron. ¿Listo? Entonces, para la olla express, pues con el metal no nos vamos a meter, ¿sí? Entonces, con las válvulas, con las agarraderas, con las asas, podemos generar un trabajo igualmente chévere e interesante, ¿sí? Para eso está eh, la propuesta del formato de la matriz donde ustedes van a identificar todo lo que les digo. Eso se puede identificar con el interruptor del taladro, con el interruptor de la lijadora, ¿cierto? Todo eso se puede identificar con con el recubrimiento del alicate, ¿cierto? Se puede identificar con el pasador de la llave, ¿sí? Con el material del resorte del encendedor, ¿sí? Todo ese ejercicio se puede identificar con la pieza más chiquitica o con la pieza, digamos, que uno diría que menos importa. Vuelvo y les digo, lo interesante y donde realmente está el ejercicio es que esa pieza que ustedes escojan y cuando la crucen, es decir, tengo mi pieza, digo, esta es mi pieza que voy a evaluar. Cuando yo la cruzo con los materiales que pueden funcionar, pues ahí es donde está el éxito del ejercicio, ¿sí? Que esa funcionalidad de la pieza
del componente, de la parte, no se pierda. Digamos que ahí va a estar el éxito desde mi punto de vista de su ejercicio, ¿sí? Es decir, que si yo le quiero cambiar el elastómero o el látex del agarre al mango del martillo, que tenga una funcionalidad igual o mejor a la que tiene, ¿cierto? ¿Y cómo se hace para determinar eso? Pues a través de las características y de la evaluación que ustedes hacen, bien sea con el CAD o con el listado de materiales que yo les comparto, ¿cierto? Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso, muchachos. Piensen ya como diseñadores, ¿cierto? Donde diga, oigan, la funcionalidad del componente que nosotros queremos tiene que mantenerse o mejorar con el material que nosotros queramos aplicarle. ¿Listo? Entonces, ahí va a estar realmente el éxito de su ejercicio y ahí va a estar realmente, pues, digamos que la buena, digámoslo así, la buena calificación, ¿cierto? Que la funcionalidad no se pierda, ¿sí? Que se mantenga o incluso que se mejore de acuerdo al material que usaron. ¿Queda claro ese pedacito? Es que ahí es donde se resume toda la idea central o el eje central de esta siguiente fase. ¿Listo? Más dudas, preguntas, inquietudes respecto a la guía, a los tiempos, a sus herramientas. Listo, ya hablamos de la olla express. Si alguien tiene otra herramienta, me la proponen y discutimos sobre qué componente podrían trabajar. ¿Sí? Digamos, el que pregunta, ahí se le puede ayudar como grupo a ver sobre cuál componente les quedaría más fácil trabajar. ¿Listo? Alguien que levante la mano y diga, profe, nosotros estamos trabajando en, bueno, lo que estemos trabajando, ¿qué nos sugiere? Entonces, ahí empezamos a concluir y a definir. Listo, Jorge. Pues, Sí, tutor, digamos, nosotros que tenemos la lijadora, en este caso, pues ahorita estaba analizando un poquito qué se podía estudiar así, o sea, que no fueran como tan complejo. Entonces, digamos, su merced que sabe un poco más del tema, ¿qué nos es más viable? Para la lijadora. No, pues digamos que cualquiera es viable. Vuelvo y les digo, lo que necesitamos es buscar la practicidad del ejercicio sin que se pierda la intención de poder conocer más allá las propiedades y las funcionalidades del material. ¿Ustedes cómo partieron la lijadora? Es decir, ¿cómo la despiezaron? ¿En qué Digamos parte? que se manejó donde van los residuos, los rezagos que quedan de alijar algún material, como en este caso es de madera. También está la banda de velcro que lleva la lija. Listo. Y la carcasa, por ejemplo, en ese tipo de herramientas, lijadora, taladro, caladora, incluso por ahí alguien trabajó con el cautín, ¿sí? Para esas herramientas eléctricas manuales, pues podrían trabajar sobre toda la carcasa, ¿cierto? Entonces las carcasas dentro del tema de producción, pues no son hoy en día tan complicadas de producir. Entonces simplemente ustedes pueden escoger otro tipo de plástico, otro tipo de material que reemplacen esa carcasa, ese plástico de la carcasa, ¿listo? Entonces, sería un solo elemento. El modelado, pues como es una pieza un poquito más grande y las formas no es tan complicadas a partir de formas básicas, pues quedaría de pronto fácil el modelado para la resistencia de materiales y sería una buena opción, ¿cierto? Es decir, sobre la carcasa, entonces, ¿qué plástico le aplicaríamos? Porque pues la lija, no podríamos meternos con la lija, sobre la banda tampoco, o sobre las partes metálicas, ¿cierto? Algunos
el canto de la lija, de la lijadora, perdón, algún soporte que tenga donde va entre el velcro y la lija. Podría ser algún componente de los metálicos que es un poquito más chiquito, ¿cierto? Es más pequeñito y podría igual trabajarse. Entonces, y es el que recibe, digamos que es el que hace como toda el trabajo, o para que no se compliquen con la carcasa. Entonces podría ser uno de los componentes metálicos que ustedes identifiquen. ¿Listo? Creo que sería más por ese lado. Sí, uno de los componentes metálicos que ustedes identifiquen de la lijadora. ¿Listo? Listo, señor, muchas gracias. Listo. Isabela, creo que vi la mano levantada, creo que habías hablado, pero bueno, listo. Sí, Cuéntanos. profe, para nosotros que elegimos el taladro, ¿qué nos recomienda? El taladro, bueno, a nivel general, ¿cierto? Y digamos dentro de los procesos de diseño, me parecería interesante que propusieran un tipo de material un poquito más suave al tacto de el interruptor del gatillo, ¿sí? Algo que fuera como más suavecito, como más acolchadito, ¿sí? Que fuera como un cauchito, que no fuera la pasta, sino como un caucho, ¿sí? Sobre el interruptor, ¿cierto? Que sea un poquito más cómodo, a que no sea tan de pasta, sino que fuera más de goma, ¿listo? Digámoslo así. Listo, profe. Ahí me parecería interesante, como le digo, a nivel general, creo que dentro del uso general del taladro, la concepción general del taladro, podría ser interesante cambiar ese interruptor, ¿cierto? Porque es que, vamos al tacto, a veces se resbala, entonces la goma puede ser un poquito más, entre comillas, segura. Bueno, eso ya es especulación, pero como es una pasta, digamos, como estas, ¿sí? Como brillante, entonces esto tiende de pronto a resbalarse y a veces, pues, digamos, cuando se suda o cuando se está haciendo el trabajo, pues tendería, aparte de que esto como es duro, ¿sí? Pues se cristaliza y se puede partir, ¿sí? Y se puede generar, pues, digamos, alguna lesión chiquitica, ¿sí? Sea una cortadita o algo, y cuando se parte, pues deja de funcionar. Entonces, de pronto, con una goma, ¿sí? Un acabado tipo goma, pues podría de pronto solucionarse, ¿no? Igual habría que hacer muchas pruebas, pero dentro de digamos, yo estoy pensando como usuario, sí, me parecería muy chévere poder tener al tacto, ¿cierto? A esta parte, ¿sí? Cuando yo acciono así, que tuviera la sensación sobre esta parte de algo más suave y antideslizante, ¿cierto? Para una herramienta como el taladro, ¿sí? Entonces, a veces se desliza. ¿Y qué hace eso? Que digamos que el seguro se dispare o que no lo agarre bien. Entonces, esa sensación de textura y de resistencia podría ser muy interesante. ¿Listo? Había otra Listo, manito. profe, gracias. Andri, Hola, tutor. ¿cómo estás? Buenas noches. Tutor, buenas noches. En nuestro caso con la compañera escogimos una polichadora, entonces, ¿cómo que nos podría recomendar? Porque esa es como pesadita. Sí, es bien pesada. Porque podría ser igual que la lijadora la carcasa, pero es que acá nosotros no nos estamos metiendo con esos factores mecánicos ni funcionales. Porque, pues, bueno, ¿qué le damos? Porque es que el peso se lo tiene que dar el motor y la herramienta tiene que ser pesada para que cumpla con su función. Pues esa polichadora es manual. O sea, pues uno la tiene que conectar a una corriente eléctrica para que funcione. Porque, bueno, hay otra cosa, pues acá es tan chévere esto que me ha parecido acá de la UNAD, que es que estamos de muchas partes del país, y aunque estamos en el mismo país, a veces conocemos las herramientas con nombres diferentes,
¿sí? Entonces, polichadora para mí es casi como un taladro o una lijadora manual, ¿cierto? Y simplemente lo que hago es cambiarle, en vez de la piedra de pulir, pues le pongo es como una felpita, como una espumita, que lo que me haga sea pues polichar, ¿cierto? O también conozco una polichadora como unas brilladoras, ¿sí? Esas que ven como en los centros comerciales, que son grandísimas y que las señoras sirven es para polichar pisos, ¿sí? Entonces, ¿de cuál estaríamos hablando? Porque no me acuerdo de eso. Tutor, o sea, la que nosotros escogimos de la polichadora que le da brillo, digamos, a los carros, ¿sí me entiende? Que le ponen crema y comienzan a policharlo para sacarle brillo a los carros o sí. Entonces tiene el mismo principio del taladro o de la lijadora. O sea, es una herramienta manual de todas maneras. Sí, señor. Listo, entonces funcionaría igual. Ahí podríamos trabajar. Esos pues no necesitan mucha. Yo creo que también podríamos trabajar ahí sobre el gatillo, porque ese gatillo creo que es mucho más grande que el del taladro. Me parece que es mucho más grande y mucho más amplio. Entonces también podríamos trabajar sobre esa partecita del interruptor. Sí, lo mismo, cambiar esa parte como tosca, como dura de la pasta por una que sea como tipo goma, como más, digamos, gomas como las de los teléfonos, ¿sí? Como las de estos protectores. Se han visto de unas que son como suavecitas al tacto, que no son tan pastudas, sino sí, son tipo goma. Creo que le llaman silicón, algo así. Algo así como siliconado, exactamente. Para ti, para en el caso anterior, como una goma, algo siliconado, exactamente. Tal cual. Entonces sería sobre esa parte. Es que con el peso no nos podemos meter o digamos no es lo que nos requiere ni el curso ni el ejercicio. Aunque cuando yo cambio el material seguramente puedo cambiar el peso, pero pues depende de la funcionalidad, ¿sí? Ahí podría, si quieren trabajar también con la carcasa, mirar qué elemento a la carcasa le puede dar algo de funcionalidad. Entonces, qué tipo de plástico podría darle mayor funcionalidad, bien sean en versatilidad, que lo pueda maniobrar mejor, ¿cierto? Y con el encauchetado y eso de la conexión eléctrica, pues como que no hay mucho de dónde sacarle ahí, ¿cierto? Para todos, para las herramientas eléctricas, pues el encauchetado del cable, pues como que no tiene mucho de dónde proponer. Entonces yo creería, les doy la opción por el peso y por la forma en que se maneja esa herramienta, que es a dos manos. Sí, esa se tiene que manejar a dos manos por el peso y como por el largo, la longitud. Es un poquito más grande que un taladro y creo que sí necesita manejarse a dos manos, a no ser que sea las chiquiticas que es con una sola mano. ¿Cuál es la Vale, forma? tutor. Señora. Entonces trabajen también, les propongo que puedan trabajar también sobre el gatillo, sobre el interruptor. ¿Listo? Que generen la propuesta de diseño de material o de material para el interruptor. ¿Listo? Bueno, tutor, muchas gracias. Bueno, más Daniel. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Tutor, yo tengo dos preguntas. La primera, bueno, nosotros finalmente en el grupo elegimos la sierra caladora del trabajo pasado. Habíamos considerado en un principio trabajar la carcasa y la carcasa en este caso es ABS, pero en el análisis de la herramienta ya un poquito más interna en cuanto al motor se refiere, hay unas partes del motor o que le rodean al motor
que son de ABS anticalórico. Entonces, si se llegara a plantear el cambio de la carcasa por ese ABS anticalórico, pues no sé si sería válido. Y la otra pregunta, ¿hasta qué punto se podría llegar a considerar los materiales reciclados o ecosostenibles? Listo, pues primero vamos con la segunda pregunta. Sí se pueden tener en cuenta, se pueden considerar, digamos que a partir, esa sería una de las dos formas de las que hablamos ahorita de cómo se hace el ejercicio. O sea, ustedes encontraron el material, entonces un material ecosostenible, listo. Entonces lo encontramos y lo empezamos a aplicar sobre la carcasa en general de la caladora, listo. Empezamos a revisar si la función de esa carcasa y esa caladora se mantiene, ¿sí? Es decir, función de seguridad y de productividad, es decir, que no le genera ningún riesgo al operador, al usuario, y que la máquina se mantiene como tiene que mantenerse, que está respondiendo al trabajo para el cual fue diseñado, ¿sí? Entonces, si el material ecosostenible le sirve para poder proponer una nueva carcasa o la carcasa igualita, si no nos vamos a meter con el diseño, ni con la forma, ni con el color, ni con la construcción, va a ser exactamente la misma carcasa, con los mismos huecos, con la misma tamaño, la misma línea, pero con un material, y el material funcionalmente responde, ¿sí? Como para no estar en la redundancia. Si el ecomaterial, el ecoplástico, funcionalmente responde, se adapta y pues obviamente funciona, pues no hay ningún problema. Se puede usar y se debería usar. ¿Listo? Entonces eso para responder. Sí se puede trabajar, ¿hasta qué punto? Pues hasta el punto que funcionalmente les dé. ¿Listo? Si se mantiene la funcionalidad o la mejora, es decir, que la hace un poquito más liviana o un poquito más estable, o que necesito incluso tal vez menos material, pues genial. ¿Sí? Obviamente ya van a haber muchos más pasos o variables o requerimientos de diseño atendidos o chuleados, ¿sí? Entonces, que necesito menos, que la producción es más fácil, más sencilla, más barata, que lo puedo hacer o por extrusión o por impresión 3D o por inyección. Bueno, listo. Entonces, ¿hasta qué punto? Hasta donde funcionalmente les dé el ecomaterial. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la segunda pregunta. La primera pregunta sería, entonces, si hay unos materiales que térmicamente están ahí dispuestos, es porque ya hubo un estudio previo. Entonces, podría replicarse, le entiendo que podría replicarse ese material que está al lado del motor para la carcasa externa, digámoslo así. Lo entiendo así. No sé si haya entendido bien la primera pregunta. Sí, señor, algo así. Listo, entonces también, ¿hasta dónde? Pues hasta donde las pruebas y el modelado me lo confirman, hasta donde las propiedades, ¿sí? Y las características del material me lo den. Puede funcionar también porque si está concebido ese material para aguantar las altas temperaturas que produce el motor, ¿cierto? En un espacio tan pequeñito, en un trote tan duro, porque pues una caladora, digamos que el uso y el abuso serán muchos. Si esos materiales que están dispuestos, diseñados para recubrir o para acompañar el motor, aguantan, ¿sí? Ese aumento de temperatura tan rápido y tan alto, o sea, se calienta mucho en muy poquito tiempo, muy rápido, pues podría, y casi que por lógica, diría uno que podría y tendría que funcionar para la carcasa externa. Entonces, ese mismo material que ya tengo ahí, ¿cierto? Y es totalmente válido, lo puedo aplicar afuera en la carcasa, digámoslo así, externa. Entonces, también es un ejercicio muy válido porque es que, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes están encontrando, diseñando, proponiendo ese material a la funcionalidad. Entonces, eso también lo pueden hacer, decir, oiga, la pieza está hecha y hay muchas herramientas, ¿sí? Está hecha toda de hierro colado, digámoslo, para destornilladores,
o para, por ejemplo, para un destornillador, que el espigo, la cabeza está hecha en un metal, pero el mango está hecho en otro. Entonces, ¿por qué no? De pronto se me ocurre, ¿por qué no lo formamos, lo fundimos para que tanto el espigo, el cuerpo, la cabeza y el agarre sean todos hechos en un mismo material, sean todos hechos en una misma pieza, ¿cierto? Y no tengo que construirlo, sino que no tengo que armarle, sino el mismo material, ¿cierto? Ahí ya ustedes podrían definir, bueno, lo hacemos todo metálico, ¿sí? Es decir, una sola piecita, el destornillador, y ya después le pongo un recubrimiento de algún elastómero o biopolímero al mango, pues como para el tema de la conductividad de la electricidad, o encontramos un material plástico, ¿cierto? Donde tiene una resistencia igual o superior al metal, y si lo hacemos todo de este plástico, no tenemos que ponernos a armar, sino simplemente sacar el molde del destornillador y ya lo fundimos, y por inyección sacamos un destornillador de una sola pieza en un solo material, ¿sí? Entonces, puede ser también que el material, que un material que yo identifique en la misma herramienta lo pueda aplicar a otra pieza de esa herramienta. Es totalmente válido y es un ejercicio también que pudiera resultar muy interesante, ¿sí? De acuerdo al desarrollo que ustedes le den. Entonces, las dos opciones están bien planteadas, Daniel. Ahí sí ya depende del resultado que les dé a ustedes la funcionalidad que tanto se ve afectada, pero creo que las dos vías son válidas. ¿Hasta dónde está? Donde ustedes quieran o vean que puedan explorar. ¿Listo? Vale, muchas gracias, Tulio. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, herramienta, elemento que quieran trabajar? Aprovechen. No sé, ustedes van adelantando y se van pues también como desatorando de si tenían alguna duda. Profe, yo. ¿Será que Mira, se puede rediseñar o pues en nuestro caso del taladro, se puede rediseñar una parte? O sea, digamos la mitad del taladro se podría rediseñar. Sino que es que pues en la investigación hicimos, pues se notaron varias cositas que se podían cambiar de materiales, porque pues se sobrecalienta mucho, es muy incómodo, como si se comenzó uno a sudar. Entonces, queríamos preguntar si era posible rediseñar el modelo y el material. pues digamos, como les decía, para ustedes, si están con esa, digamos que ya, o sea, ustedes ya, si me estás diciendo esto es porque ya tienen alguna idea formal, ¿sí? Ya dibujaron algo, ya bocetaron algo, ¿sí? Así haya sido muy chiquito, muy como el que no quiere la cosa, ustedes ya tienen alguna idea formal, por lo menos imaginada, ¿sí? De lo que me estás diciendo. Entonces, Sí, profe. si ya tienen esa propuesta, pues listo, o sea, yo no tendría problema. Digamos que ya igual no es que sea más trabajo, ¿sí? Realmente no significa que tengan que trabajar más de lo que está pidiendo la guía, o que tengan que trabajar extra, ¿cierto? Listo, o sea, sí, si quieren, si tienen esa propuesta formal, si ya ya vieron ustedes y dijeron, oiga, sí, mire, si le cambiamos la forma, esto puede ser más seguro, se calienta menos, hace menos fuerza, taladra, perfora solo, qué sé yo, listo. Entonces, pues listo, háganle. Y a esa propuesta formal, pues ustedes ya le añaden la parte ¿qué? De los materiales. No hay ningún problema, listo. Entonces, es decisión de ustedes, vuelvo y les digo, me parecía interesante también poder ver la parte formal. Entonces, listo, no hay ningún problema. Si tienen esa posibilidad y esa disposición de trabajar sobre lo formal, pues háganlo. Igual para todos, ¿no? No solo para ellos que fueron los que pusieron el tema en la mesa, para todos. Si ven que formalmente se les ocurre algo o dicen, oiga, sí, es que chévere que tuviera esta formita por este lado, no se limiten.
¿sí? Listo, háganle. Le cambian la forma, le ponen la aletica, la formita, la curvita. Si es cuadrado, ustedes se lo ponen más ovalado, listo, perfecto. No hay ningún lío, ¿sí? Eso, digamos, dentro de el modelado o el estudio de materiales, digamos que la variación o la diferencia de carga de fuerzas, ¿cierto? No va a ser, o sea, no va a ser igual y va a ser interesante poder revisar eso, que si yo le cambio un agarre cuadrado, no sé, a un espigo, por uno ovalado redondo, pues obviamente las características y la resistencia al comportamiento del material va a ser diferente, ¿sí? Porque la forma pues se va a comportar de una manera diferente. Si ustedes ven que pueden hacer todo eso, como les digo, a la larga no es que sea más trabajo, entonces pues perfecto. Así es como, digamos, con este marcador. Sí, ya hay unos marcadores, ¿cierto? Que vienen con una forma hexagonal, ¿cierto? Que vienen con una forma o con unas aristas un poco más marcadas, o marcadas, mejor dicho, pero sigue siendo el mismo marcador y sigue sirviendo para lo mismo y sigue teniendo la misma funcionalidad. El material también puede cambiar, puede ser diferente, puede ser el mismo, pero pues digamos que el cambio no formal tampoco es tan sustancial, entonces tampoco es que se pierda mucho la forma, ¿sí? Porque ya, digamos, ahí sí ya no les podría yo refutar que efectivamente la propuesta de material de ustedes va a funcionar o no, porque si ustedes se inventan el elemento, pues va a ser mucho más difícil refutar los resultados de las pruebas o del análisis del material. ¿Listo? Entonces, pues hay que manejar ese equilibrio. Entonces, si ustedes ven, muchachos, no solo para este grupo, sino todos, que pueden tener un cambio formal también, listo, perfecto, háganle. No vamos a cohibir esa parte de diseñar, de proyectar, simplemente por una guía o una indicación. ¿Listo? Entonces, si lo pueden añadir, listo, perfecto. Teniendo en cuenta que el material conserve la funcionalidad o mejore la funcionalidad de ese elemento. ¿Listo? Ese tiene que estar clave ese pedacito, muchachos, ¿sí? La funcionalidad no se ve afectada, sino al contrario, se mantenga o se mejore de acuerdo a ese material que nosotros vamos a aplicar. ¿Listo? Más preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos. ¿Todo claro? Si ustedes dicen que sí, pues ahí vienen a quién le dan la ventaja. Pues por el momento yo no tengo más dudas, profe. Gracias. Bueno, acabo de ver una pregunta acá de Paula en el chat. Listo, Paula. Entonces, digamos que acabamos de resolver la inquietud. Igual la voy a repetir. Si ven que formalmente ustedes, que eso como que les pica y dicen, ay, es que bacano poder meterle esto, es que mire, yo vi que esto. Entonces, si formalmente ven que tienen la capacidad, el tiempo y se arriesgan, pues chévere. O sea, no tomen el riesgo como un reto, ¿sí? Como decir, ay, no. Sino si ustedes ven que, oiga, sí, definitivamente vale la pena formalmente hacerle alguna variacioncita, algún rediseñito, alguna cosita, pues hagámosle de una. ¿Listo, Paula? Entonces, listo. Forma y material, digámoslo así, ¿sí? Forma y material lo pueden trabajar al tiempo. Si no, o sea, no le vería por qué no. Igual en el modelado, pues nos va a dar nos van a dar ¿qué? Ese mapa de calor, esas variables, esas estadísticas o esos datos que necesitamos cuando estemos en el ejercicio de diseño, ¿cierto? Ese tipo de CADs de software me van a mí a descartar o me van a echar para abajo, me van a potenciar o me van a sugerir o me van a ayudar a construir el elemento que yo estoy diseñando. Si la silla que nosotros estemos diseñando ya en el ejercicio no me aguanta la fuerza, entonces, bueno, puedo hacer que sí me aguante el material, ¿cierto? Que sí sea el material indicado, pero
el ángulo de las patas haya que modificarlo, por ejemplo. Entonces ya estamos haciendo un ajuste o una variación formal, ¿sí? No quiere decir que el material esté mal, sino que de pronto aguanta más, no dejándola tan abierta la patica, sino de pronto cerrándola y dejándola un poquito más perpendicular, más a 90 grados, cerrando más el ángulo, y está bien, ¿listo? Y el diseño no se nos va a ver afectado, entonces dice, bueno, no lo quiero cambiar formalmente, entonces otro material es totalmente válido también, ¿listo? Entonces, hagámoslo lo formal. No había pasado en cursos anteriores, ¿cierto? En periodos anteriores, es la primera vez. Me parece interesante también, me parece muy chévere y lo aplaudo si ustedes lo quieren hacer porque ya hemos quedado cuenta de que pronto no seguimos minimizando el tema de de las probabilidades de pronto de algún plagio de alguna copia. Que de pronto hubo, que de pronto se le pasa a uno. Está bien, listo, sí, no pasa nada. Pero pues digamos que, como les decía al principio y cuando los felicitaba, se nota que el grupo ha aprendido el tema, así que aunque sea muy virtual, muy teórico, se ha ido como entendiendo. ¿Listo? Entonces, con el multímetro. El multímetro me parecía interesante revisar las partes de los visores, ¿sí? A ver qué material te da de pronto una mayor protección frente a golpes, que sea antirrayones, por ejemplo, ¿sí? Que la parte donde yo pueda ver la lectura de la pantalla, ahí podríamos trabajar, ¿sí? Sobre la parte de la lectura de la pantalla, ¿sí? A ver qué plástico, qué acrílico me aguanta más, ¿sí? Que sea más translúcido, que aguante más calor, que no se opaque, listo, que tenga unas propiedades mecánicas mucho más interesantes, listo, que digamos que la funcionalidad no se pierda en el sentido de que eso, de que no se raye, no se borre, no se parta y me permita hacer la lectura. Listo, Karen, podría hacer esa parte de ese acrílico plástica que me deja ver el tablerito de la lectura que da. ¿Listo? Ahí podríamos tener una buena propuesta o un buen pretexto para trabajar. ¿Listo? O el de la perilla. ¿Sí? Para el agarre, ¿qué material podría ser mucho más cómodo? ¿Cierto? Para el agarre, ¿qué material se puede dejar de pronto trabajar mejor? Sí, que me dé un agarre un poquito más seguro, más cómodo. Sí, que se deje modificar, trabajar, si tiene que ser plástico, si puede ser otro tipo de material, un material compuesto, un material de pronto natural, ¿cierto? Material, no sé, como algún tipo de madera o algún aglomerado de madera, ¿cierto? Que sea todavía más aislante o menos conductor. Podríamos trabajar sobre la perillita o sobre el acrílico, sobre el visor de donde se toma la lectura. ¿Listo, Karen? Ahí podríamos tener dos opciones. Me suena más la de la pantalla. ¿Sí? Hay como más reto en ese. ¿Sí? Buscar una pantalla que aguante mucho más uso y abuso de esos elementos. ¿Vale? ¿Listo? ¿Alguna otra duda, sugerencia, aclaración? Dijimos que iba a quedar aplazadita la entrega 8 días más de lo que dice la guía. ¿Listo? ¿Están de acuerdo o dejamos la fecha que es? Aprovechando que se está grabando. No, mentiras. Tutor, No, está bien. ya digamos que ya quedamos en que quedaba ampliado el plazo, más allá de la guía 8 días, entonces tendrán que enviarlo así por correo interno, no hay problema, yo lo recibo por el correo interno, entonces quedamos ya como en esos compromisos, la entrega entonces aplazadita 8 días después de lo que está en la guía, lo que dice el curso, la agenda del curso, y yo les voy pasando, ¿cierto? Pensando en la siguiente fase, el enlace de esa enciclopedia de materiales para que quienes se les dificulte un poquito lo del CAT puedan
trabajar con esa herramienta, ¿listo? Y desarrollar el ejercicio con esa herramienta, que igual es totalmente válida, ¿listo? No tendría necesidad de ponerse a modelar, sino sacar los bloques, ¿cierto? De ese recurso, ¿listo? Quedo en el Skype y no sé si alguien ya entró al enlace que les di, ¿cierto? Sobre el libro de biblioteca. Me dijeron que el libro que ustedes decían efectivamente ya no está en circulación y lo cambiaron, lo reemplazaron por el enlace que les envié. Yo hice la prueba, sí entró, sí se dejó trabajar, pero me gustaría que ustedes entraran y verificaran si ese recurso, si ese libro, sí lo pueden ver. ¿Listo? Para poderlo generar o dejarlo también en algún foro o en la plataforma del curso. ¿Listo? Entonces, háganle el intento, cacharréenle para que vean si se pueden meter a ese enlace. Y si se pueden, pues ese ya sería el enlace de consulta, ¿cierto? Uno más de consulta. ¿Listo? Entonces, muchachos, cerramos con esto. Que la funcionalidad del elemento de la herramienta mejore o al menos quede igual con el material que nosotros vamos a proponer. ¿Listo? Si logramos eso, como se dieron cuenta, no tengo problema de poner esas máximas notas. ¿Listo? Entonces, chicos, les agradezco la paciencia, el tiempo, la disposición. Sigan ahí comentando en sus foros, que ya está abierto. Voy a empezar mañana a revisar los mapas mentales que ya están subiendo. Si ya con la aclaración de hoy o con lo que hablamos hoy, pueden dejar en el foro, decir, se nos ocurre este material inicialmente, vamos a trabajar tal parte, nuestra herramienta es esta, y empezamos a construir a través del foro. Igual, digamos que por Skype también les he tratado de contestar casi que inmediatamente y nos ha funcionado también muy chévere. Ya estamos como más después de otras responsabilidades y compromisos académicos, ya otra vez como que no dejarlos tan abandonaditos. ¿Listo? Entonces, quedo muy atento a sus avances, más preguntas, dudas, inquietudes, digamos que ya tienen que ser con material, ¿sí? Es decir, profe, tenemos esta idea, esta propuesta, y la analizamos de una vez, la vamos revisando de una vez, ¿listo? Que digamos que las propuestas, perdón, que las preguntas o inquietudes se hagan ya con propuestas de materiales, ¿cierto? O con como las que resolvimos acá, ¿vale? Con eso podemos hacer un poquito más práctica y productiva la pregunta o la inquietud que tengan. La pueden hacer al grupo abiertamente o la pueden hacer por interno, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, chicos, nuevamente les agradezco el tiempo, la disposición, chévere la cantidad de afluencia que hubo. Quedamos al pendiente. Quienes tengan algo pendiente por enviar, ya les dije, tienen más o menos hora y media para enviarlo. Sí, hora y media, 10:30, 11, más o menos. Y ahí quedamos al pendiente. ¿Listo? Entonces, muy buenas noches. Los dejo ya descansar y sigo atento a sus dudas e inquietudes. ¿Listo? Me agradó verlos, escucharlos, charlar con ustedes y estamos en contacto, chicos. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego.